El sonido del inhalador azul rodando por el suelo me heló hasta los huesos, justo cuando yo, desesperada, luchaba por la última bocanada de aire para sobrevivir. Mi nuera sonrió con desprecio, y con la punta de su tacón lo pateó 1 metro más lejos mientras siseaba. Arrástrate hasta aquí, toma lo inútil. A ver cuánto tiempo más te aferras a esta casa. Adolorida y asfixiándome, miré a mi hijo, el niño por el que había sacrificado mi vida entera, vendiendo todas las tierras de mi difunto esposo para asegurarle una carrera. Pero en respuesta a mi súplica, él solo se metió las manos fríamente en los bolsillos y se giró hacia la ventana, como si su madre no existiera. Soy Lucía Herrera, tengo 68 años, y la historia que estoy a punto de contarte no es solo una advertencia sobre el corazón humano, sino también una prueba de que cuando una madre guarda silencio, no es por debilidad, sino porque está acumulando la fuerza de una tormenta. Durante mucho tiempo, creí que si me hacía pequeña, si me mantenía en silencio, podría sobrevivir en esta casa sin molestar a nadie. Pero estaba equivocada. En el momento en que mi nuera pateó mi inhalador fuera de mi alcance, justo cuando me ahogaba, y mi hijo se quedó ahí parado, impasible, me di cuenta de que para ellos, esta madre no era más que un objeto sin vida. Todo sucedió esta tarde. El calor en la sala era sofocante. Sentí la presión familiar en mi pecho. Sin previo aviso, mi ataque de asma llegó de repente. Traté de respirar, pero solo un silbido doloroso escapó de mi garganta. Mis piernas cedieron y caí sobre el frío suelo de baldosas. Mis manos temblaban violentamente. Mis dedos arañaron la alfombra, buscando desesperadamente mi bolso. El inhalador azul. Torpemente lo saqué, pero el inhalador se me cayó al suelo y rodó a unos centímetros de mí. Me estiré. Cuando mis dedos estaban a solo un palmo del inhalador, vi un par de tacones altos detenerse justo frente a mí. Eran los zapatos de Mariana, mi nuera. Levanté la vista. Me miraba desde arriba. No había preocupación en su rostro, ni miedo, solo desprecio. Levantó el pie, y con un movimiento deliberado y preciso, pateó el inhalador. El pequeño dispositivo se deslizó por el suelo, aterrizando a varios metros de mí. Mi corazón se detuvo por un segundo. No podía creerlo. Abrí la boca para gritar, para pedir ayuda, pero no tenía voz. Solo podía emitir jadeos desesperados. Mariana se cruzó de brazos. Soltó una risa corta y seca. «Vaya, qué torpe eres, Lucía», dijo, arrastrando las palabras con burla. «¿Lo quieres? Pues ve por él. Arrástrate. Demuéstranos que sirves para algo más que consumir el aire de esta casa». Sentí mis ojos llenarse de lágrimas por la asfixia. Mi visión comenzó a nublarse. Puntos negros bailaban ante mis ojos. Giré la cabeza hacia la ventana. Javier, mi hijo, estaba allí. A solo unos pasos. Lo había visto todo. Reuní mis últimas fuerzas y le tendí una mano. Mis labios se movieron sin sonido. «Hijo, ayúdame, por favor». Javier me miró. Nuestras miradas se encontraron. Quise creer que correría hacia mí. Quise creer que empujaría a su esposa y me traería mi medicina. Pero entonces Mariana habló de nuevo, su voz afilada como una navaja. «Déjala, Javier. Está haciendo otro de sus dramas». Javier parpadeó. Su mirada bajó al suelo. Vio mi mano extendida. Vio mi rostro poniéndose morado por la falta de oxígeno. Y entonces hizo lo impensable. Se metió las manos en los bolsillos. Se giró lentamente hacia la ventana. Y me dio la espalda. Miró hacia el jardín como si estuviera observando el clima. Como si su madre no estuviera muriendo a 2 metros de él. Mi hijo me había abandonado. Mi cuerpo colapsó. No pude aguantar más. Mi cara golpeó la alfombra. El mundo se convirtió en un túnel estrecho y oscuro. Escuché la voz de Mariana una última vez, sonando lejana como si viniera del fondo de un pozo. «Mírala. Patética». Me aferré a la vida, pero mis pulmones ya no respondían. La oscuridad me tragó por completo. Lo último que sentí no fue miedo a la muerte, fue una rabia inmensa, una rabia ardiente y poderosa. Querían que muriera, querían que dejara de ser una carga, pero mientras la conciencia se desvanecía, hice un juramento en la oscuridad. No les daría esa satisfacción. Después, todo fue silencio. Solo el eco de esa risa malvada resonaba en mi memoria. Desperté.
El mundo regresó a mí con una lentitud dolorosa. Al principio, solo había una luz blanca y cegadora, y un zumbido constante que parecía venir de todas partes y de ninguna. Mi cuerpo pesaba 1 tonelada, cada fibra muscular protestaba con un dolor sordo. Intenté mover una mano y sentí una presión extraña y metálica en mi muñeca. Cables. Mi mente, nublada por la falta de oxígeno, tardó un momento en procesarlo. ¿Dónde estaba? El olor a antiséptico me invadió las fosas nasales. Estaba en un hospital. Entonces la puerta de mi habitación se abrió. Entró ella, Mariana. Se acercó a mi cama, con el rostro bañado en lágrimas falsas. «Mamá». Justo detrás de ella, un médico, un hombre joven con bata blanca, asintió. «La señora Lucía está estable. Fue una crisis grave. Tuvo suerte de llegar a tiempo. Doctor, no sabe el susto que pasé», continuó Mariana, con la voz aguda. «Pensé que perdía a mi madre. La quiero tanto. Es como mi propia madre». Su discurso era una obra maestra de la falsedad. Sus ojos, mientras hablaba con el médico, se desviaron hacia mí, y en esa breve mirada vi un destello frío que no tenía nada que ver con el amor. Era impaciencia, era decepción, era asco. Pasaron las horas. Las enfermeras entraban y salían, revisando las máquinas, ajustando las sábanas. Mariana se quedó. Se sentaba a mi lado, a veces leyendo en silencio, a veces susurrando palabras de consuelo vacías. La observé. Ya no era la nuera modelo que todos conocían. Era una serpiente esperando su momento. Mi cuerpo todavía estaba débil, pero mi mente ya no estaba nublada. Algo había cambiado. Cuando la noche estaba avanzada, Mariana se levantó. «Mamá, voy a hacer una llamada importante afuera. Dicen que es urgente para el negocio de Javier. Descansaré un poco y volveré». Salió al pasillo y la puerta de mi habitación quedó entreabierta. Fue entonces cuando la escuché, hablando en voz baja pero clara con alguien al otro lado de la línea. No podía verla, pero su voz llegó hasta mi cama, nítida como el cristal en la quietud de la noche. «Sí, doctor. ¿Cómo está?» «Oh, qué suerte que no se murió. La verdad es que, sí, es un poco molesto. Uf, ¿para qué le cuento? Está muy enferma, pero para morirse todavía le falta mucho. Esta vieja es más dura que una piedra. Ya ve, a veces uno quisiera que se ahogara un poquito más, para que sepa cuál es su lugar, ¿verdad? Pero bueno, todos sabemos que se aferra a la vida. Con eso no fue suficiente». Se me heló la sangre. Cada palabra de Mariana cayó sobre mí como una roca. Unos pasos se acercaron a la puerta. Era la enfermera Ana. Estaba de pie en el pasillo, justo donde Mariana estaba al teléfono. Ana la miró mientras colgaba. Vi la comprensión en los ojos de Ana cuando me miró a mí. En ese momento, en la quietud de la noche, con el pitido rítmico de las máquinas a mi alrededor, sentí una nueva fuerza recorrer mi frágil cuerpo. Miré el techo blanco e impersonal. Mi mente, ahora clara y afilada, comenzó a rebobinar los recuerdos. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo mi propio hijo, mi Javier, pudo dejarme morir en el suelo? El recuerdo me llevó a un día en particular. El día que firmé esos papeles. El día que vendí el único legado de mi difunto esposo para salvar el negocio de mi hijo. El día que le entregué las llaves de mi futuro y de mi vida. Todo comenzó con una firma. Una simple firma en un papel que temblaba bajo mi mano. Recuerdo el día que vendí las tierras de mi difunto esposo. Eran hectáreas empapadas de sudor y recuerdos en Puebla, lo único que quedaba de toda una vida de trabajo. Pero Javier, mi hijo, estaba desesperado. Su empresa se hundía, sus ojos, esos ojos oscuros que solían mirarme con admiración de niño, ahora estaban llenos de pánico. «Mamá, es solo un préstamo», dijo. «Mamá, te prometo que te cuidaremos como a una reina. Vente a vivir con nosotros. Nunca más estarás sola». Y le creí. ¿Por qué no iba a creerle? Era mi sangre. Era el niño al que le había curado las rodillas raspadas. Pensé que el amor de una madre era una cuenta de ahorros inagotable, que él recordaría todo lo que había hecho por él. Qué equivocada estaba. Ese día, en la notaría, mi mano no paraba de moverse. Sentí un extraño frío al entregar las escrituras. No era el aire acondicionado. Era mi instinto gritándome que me detuviera. Pero miré a Javier, sonriendo aliviado junto a Mariana, y firmé. Vendí mi pasado para comprarles un futuro. Con ese dinero,
Compraron una casa grande en la ciudad, una casa hermosa, con jardín y ventanales altos. Una casa pagada con mi dinero, pero que, curiosamente, en los papeles solo figuraba a nombre de ellos. «Es por un tema de impuestos, mamá», dijo Mariana con la voz dulce que usaba entonces, «para que no tengas que preocuparte por el papeleo, suegra». El día de la mudanza fue la primera bofetada de realidad. Imaginaba una habitación luminosa, quizás con vistas al jardín que tanto me gustaba. Pero Mariana me guió por el pasillo, pasando las habitaciones principales y deteniéndose al fondo, junto a la cocina. Abrió una puerta estrecha. «Aquí estarás mejor, mamá», dijo. «Es más acogedor, y cerca de la cocina por si te da hambre por la noche. Además, así no tienes que subir escaleras». Era una habitación pequeña. Apenas cabía la cama y un viejo armario. Olía a humedad. La ventana daba a un muro gris. Miré a Javier, esperando que dijera algo. Esperando que dijera: «No, Mariana, mi mamá merece algo mejor». Pero Javier estaba mirando su teléfono. Ni siquiera levantó la vista. «Está bien, hijo», susurré. «Está bien». Ahí comenzó mi desaparición. Poco a poco, me convertí en un mueble de la casa. Un mueble viejo e incómodo. Mi opinión ya no importaba. Si comentaba algo sobre la comida, Mariana resoplaba. Si sugería algo sobre la casa, me miraban como si hablara en un idioma extranjero. Las cenas familiares se convirtieron en una tortura. Al principio comía con ellos. Luego, Mariana empezó a servirme antes. «Come tú primero, mamá. Tenemos que hablar de negocios y te vas a aburrir», decía. Y yo, tontamente, acepté. Comía sola en la cocina, las sobras frías, mientras escuchaba sus risas en el comedor. Me fui encogiendo, me fui silenciando. Javier había cambiado, o quizás siempre fue así, y yo no quise verlo. La codicia lo había transformado. Compró coches nuevos, relojes caros, todo con el dinero que había salvado su empresa. Pero para mis medicinas, siempre había excusas. «Mamá, ahora no tengo efectivo. Mamá, ¿de verdad necesitas ese jarabe? Es muy caro». Pero lo peor no fue el desprecio, fue el encierro. Una tarde, intenté salir de mi habitación para ir al baño. El pomo de la puerta no giraba. Empujé. Nada. Estaba cerrado con llave desde fuera. Golpeé la puerta, aterrada. «Javier, Mariana». Los pasos de Mariana se acercaron. No abrió, solo habló a través de la madera. «Es por tu bien, Lucía. Últimamente estás muy olvidadiza. No queremos que te caigas por ahí o te dejes la estufa encendida. Descansa un poco». Me senté en el borde de la cama y lloré. No lloré fuerte. Lloré en silencio, con las lágrimas de una anciana quemándome las mejillas. Me di cuenta de que no vivía en la casa de mi hijo. Vivía en una prisión de lujo que yo misma había pagado. Había criado a un desconocido, había alimentado a un monstruo, y ahora me estaba devorando poco a poco. Mi sacrificio no había servido de nada. Solo les había dado el poder para destruirme. Señoras y señores, ¿alguno de ustedes también ha olvidado amarse a sí mismo por amar a sus hijos como yo? Si mi historia toca su corazón, por favor, dejen un comentario o un me gusta, para saber que nuestros sacrificios merecen ser comprendidos, no explotados. Volviendo al presente. Al hospital. Miro el techo blanco. Siento el suero entrando en mis venas. No puedo volver a esa casa. Si vuelvo, moriré. Y esta vez, no habrá nadie que llame a una ambulancia. Mariana se asegurará de ello. Javier mirará hacia otro lado. Tengo miedo, sí, mucho miedo. Soy una anciana, estoy enferma, y según los papeles no tengo nada. Pero tengo algo que ellos han olvidado. Tengo memoria. Y tengo rabia. Necesito ayuda. Necesito a alguien que no sea de su sangre, que no esté en su círculo de mentiras. Y entonces, un nombre brilla en mi memoria como un faro en la tormenta. Don Rafael. Rafael Quintana, el viejo amigo de mi esposo, el único hombre honesto que conocí después de que mi marido muriera. Es auditor forense. Sabe cómo encontrar la verdad enterrada bajo montañas de papel. Con manos temblorosas, busco el botón para llamar a la enfermera. Tengo que hacer una llamada. Tengo que hacerlo antes de que Mariana vuelva. Es mi última oportunidad. Aproveché el cambio de turno de las enfermeras. Mariana había salido, diciendo que iba por un café, pero yo sabía que iba a fumar y a llamar a Javier para quejarse de mí. Era la única oportunidad.
Con dedos temblorosos, tomé prestado el teléfono de la mesita de noche. Marqué el número de memoria. Era un número antiguo, que no había llamado en años, pero estaba grabado en mi mente junto con los recuerdos de tiempos mejores. Sonó 1, 2 veces. El corazón me latía en la garganta. Si Mariana entraba ahora, todo habría terminado. Aló. La voz de don Rafael sonó al otro lado, grave, firme, familiar. Rafael, soy yo, Lucía. No digas nada, solo escúchame. Estoy en el hospital central. Necesito que vengas. Trae tu computadora y tus papeles. Por favor, Rafael. Me están matando. Él no hizo preguntas estúpidas. No pidió explicaciones. Solo dijo, voy para allá. Llegó a la mañana siguiente, muy temprano, antes de que Mariana apareciera con su disfraz de nuera perfecta. Rafael Quintana había envejecido, sí, pero sus ojos seguían teniendo el mismo brillo inteligente de siempre. No trajo flores. Trajo su viejo y gastado maletín de cuero. Ese maletín era todo lo que necesitaba ver. Se sentó a mi lado y cerró la puerta. No perdimos tiempo en saludos sentimentales. Le conté todo. Le conté el encierro, el desprecio, las comidas frías. Le conté la tarde del ataque de asma. Le conté la patada. Rafael escuchó en silencio, con la mandíbula apretada. Cuando terminé, abrió su maletín y sacó una pila de documentos. Lucía, he estado investigando desde que me llamaste, dijo, ajustándose las gafas. Lo que encontré anoche va a gustar, pero necesitas saberlo. Extendió los papeles sobre la sábana blanca. Eran extractos de cuentas, escrituras, registros bancarios. Mira esto. La casa donde vives, la que pagaste con la venta de tus tierras, ya no está a nombre de Javier ni de Mariana. Hace 6 meses la transfirieron a un fideicomiso. Y adivina quién es la única administradora. Mariana, susurré. Exacto. Y eso no es todo. El dinero que le diste a Javier para salvar su empresa, lo registraron como una donación irrevocable. No hay ningún papel que diga que fue un préstamo. Legalmente, Lucía, te han dejado en la calle. No tienes nada. Incluso han vuelto a hipotecar la casa para sacar más dinero. Se lo están gastando todo. Sentí que me faltaba el aire de nuevo, pero no era el asma. Era el peso de la traición. Me habían robado. No solo mi dignidad, sino todo el esfuerzo de la vida de mi esposo. Me habían convertido en una mendiga en mi propia casa. Entonces, ¿no se puede hacer nada?, pregunté con la voz rota. ¿He perdido? Rafael me miró y por primera vez sonrió. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un viejo lobo que acaba de encontrar a su presa. Todavía no, Lucía, porque cometieron un error de arrogancia. Metió la mano en el bolsillo de su chaleco y sacó un objeto pequeño. Era una memoria USB negra, un simple trozo de plástico. Me dijiste que Mariana aseguraba que las cámaras de seguridad del salón llevaban meses rotas, ¿verdad? Asentí. Siempre decía que era muy caro arreglarlas. Mintió, o es una ignorante. El sistema que instalaron hace años es de alta gama. Tiene una copia de seguridad automática en la nube. Aunque ella desconecte el monitor, el sistema sigue grabando. Mis ojos se abrieron de par en par. Miré la pequeña memoria en su mano como si fuera un diamante. Rafael se inclinó hacia mí, bajando la voz. Accedí al servidor anoche. Lo he recuperado todo, Lucía. Tengo los últimos 3 meses. Tengo las veces que te encerró. Tengo las veces que te gritó. Y tengo el video del martes pasado. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Se ve?, pregunté. Se ve todo, confirmó Rafael con frialdad. Se te ve caer, se te ve ahogarte. Y se ve, nítidamente, cómo esa mujer patea tu inhalador y se ríe. Y se ve a tu hijo, mirando por la ventana. Lloré, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Teníamos un arma, teníamos la verdad en ese pequeño trozo de plástico. Ya no era la anciana loca y paranoica, era una víctima con pruebas. Los vamos a destruir, dijo Rafael, guardando la memoria. Pero tenemos que ser inteligentes. El plan era sencillo, tenía que volver a casa, fingir sumisión unos días más mientras él preparaba una demanda por intento de homicidio y fraude. Me dieron el alta esa misma tarde. Salí del hospital en una silla de ruedas, empujada por una enfermera. Mariana me esperaba en la puerta con el coche, fingiendo preocupación. Subí en silencio.
abrazando mi bolso contra el pecho. Sabía que Rafael ya estaba trabajando. El viaje a casa fue tenso. Miraba por la ventana, pensando que pronto esa casa dejaría de ser mi prisión para convertirse en el escenario de mi justicia. Llegamos. Mariana aparcó y bajó a abrirme la puerta. Pero antes de que pudiera entrar en la casa, un desconocido se acercó a la verja. Llevaba uniforme y un fajo de papeles en la mano. «¿Señora Lucía Herrera?», preguntó el hombre. «Soy yo», dije, sorprendida. Mariana palideció de repente. Intentó interponerse. «Oiga, mi suegra acaba de salir del hospital. No puede molestarla». El hombre la ignoró y me tendió un sobre amarillo. «Tengo una notificación del juzgado para usted. Firme aquí, por favor». Tomé el sobre. Mis manos temblaban. ¿Qué era esto? Rafael había actuado tan rápido. Abrí el sobre allí mismo, en la acera. Leí el encabezado y sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No era mi demanda. Era una demanda contra mí. Demanda por difamación, daño moral y solicitud de declaración de incapacidad mental. Leí los nombres de los demandantes: Mariana Cruz y Javier Herrera. Levanté la vista. Mariana ya no fingía. Me miraba con una sonrisa torcida y triunfante. ¿Creías que podías hablar con ese viejo abogado a mis espaldas sin que yo me enterara?, susurró al pasar a mi lado para entrar en la casa. «Bienvenida a tu pesadilla, suegra». Apreté el papel en mi mano. Habían golpeado primero. Querían declararme loca para encerrarme en un manicomio y quedarse con todo legalmente. Pero mientras la veía caminar hacia la puerta, toqué el bolsillo donde guardaba el número de Rafael. Ella creía que había ganado. No sabía lo que teníamos. El juego había comenzado. Sostenía el documento legal en mis manos. El papel se sentía pesado como el plomo. Mis ojos recorrían las palabras, pero mi mente se negaba a aceptarlas. Demanda por difamación, daño moral, solicitud de declaración de incapacidad por demencia senil. No solo querían mi casa y mi dinero, querían mi mente. Querían borrarme como persona. Según ese papel, yo, Lucía Herrera, era una anciana peligrosa, mentirosa y enferma, que inventaba historias para atormentar a su pobre nuera y a su hijo. Lo que más dolía no eran las mentiras de Mariana. Ella siempre había sido una víbora. Lo que me partió el corazón fue ver la firma del testigo principal, Javier Herrera. Mi hijo iba a ponerse de pie en un tribunal para jurar ante Dios y la ley que su madre estaba loca. Iba a decir que yo imaginaba los maltratos, que me había caído sola ese día, que nadie había pateado mi inhalador. Levanté la vista del papel. Mariana estaba apoyada en el marco de la puerta del salón. No había nadie más. El mensajero se había ido. Solo estábamos ella y yo. Me miró con una falsa compasión que me revolvió el estómago. «Mamá», dijo con ese tono suave que usaba para manipular a todo el mundo. «No me mires así. Esto es por tu propio bien. Javier y yo lo hemos hablado mucho. Ya no puedes cuidarte sola. Mírate, te caes, te ahogas, inventas estas cosas horribles sobre nosotros. Necesitas ayuda profesional». Dio un paso hacia mí, como si fuera a abrazarme. Retrocedí por instinto. «El asilo de Santa Mónica es precioso», continuó, sonriendo como si me estuviera haciendo un regalo. «Tienen jardines, enfermeras que te cuidan las 24 horas. Allí no podrás hacerte daño. Y lo más importante, allí no podrás hacernos daño a nosotros con tu locura. Estarás a salvo, y nosotros podremos vivir en paz». Entendí su plan a la perfección. Si el juez me declaraba incapacitada, Mariana se convertiría en mi tutora legal. Tendría control absoluto sobre mi pensión, mi seguro médico y cualquier céntimo que quedara de la venta de mis tierras. Me encerrarían en una habitación barata, aislada del mundo, y ellos se quedarían con la casa grande y su vida de lujos. Era un plan monstruoso, un robo disfrazado de caridad. Sentí la sangre hervir. Quise gritarle, quise abalanzarme sobre ella y borrarle esa sonrisa burlona de la cara. Pero entonces recordé las palabras de don Rafael. «Tranquila, Lucía. No les des lo que quieren. Quieren verte alterada. Quieren que grites para poder decir: ven, está loca. Tu mejor arma ahora es el silencio». Apreté los puños a los costados. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire que ella había intentado robarme días antes. La miré directamente a los ojos.
No bajé la mirada. Mariana esperaba lágrimas, esperaba súplicas, pero yo solo la miré con la frialdad de un juez antes de dictar sentencia. Cerré los ojos por un segundo y susurré para mí misma, tan bajo que fue casi inaudible: ríete, ríete todo lo que quieras ahora. Mariana frunció el ceño, confundida por mi reacción, pero rápidamente recuperó su arrogancia. Se dio la vuelta y subió las escaleras, sus tacones golpeando fuerte, la dueña y señora de mi casa, la dueña y señora de mi hijo. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Me quedé en mi habitación. No comí nada de lo que ella cocinaba, por miedo a que le pusiera algo. Sobreviví con galletas que tenía escondidas y agua del grifo. Preparé mi ropa, preparé mi alma. Don Rafael me llamó la noche antes del juicio. ¿Estás lista, Lucía?, preguntó. Más lista que nunca, respondí. El día llegó. Me levanté antes del amanecer. Me di una ducha fría para despertar cada nervio de mi cuerpo. Abrí mi armario y saqué el vestido negro, el mismo que usé en el funeral de mi esposo. No me lo ponía de luto. Me lo ponía porque el negro es el color del poder, del respeto. Peiné mi cabello cano y lo recogí en un moño severo. No me maquillé. Quería que el juez viera cada arruga de mi rostro, cada marca de mi sufrimiento. Busqué en un cajón y saqué el rosario de madera de mi esposo. Lo enrollé en mi mano izquierda, sintiendo las cuentas gastadas bajo mis dedos. Era mi ancla, mi protección. Salí de la habitación. La casa estaba en silencio. Javier y Mariana ya se habían ido. Seguramente querían llegar pronto para montar su teatro ante el tribunal. Querían ser los primeros para dar una buena impresión. Caminé hacia la puerta principal. No miré atrás. Esa casa ya no era mi hogar. Era la escena de un crimen, y solo volvería para recoger mis pedazos y reconstruirme. Un taxi me esperaba fuera. Don Rafael lo había enviado. El trayecto al juzgado fue eterno. Veía la ciudad pasar por la ventana, la gente yendo a trabajar, los niños a la escuela. La vida seguía para todos, pero para mí, el mundo se había detenido. Hoy se decidía si era una mujer libre o una prisionera. El edificio del juzgado se alzaba frente a mí, imponente, gris, frío. Bajé del taxi. El aire de la mañana me golpeó la cara. Apreté el rosario en mi mano hasta que me dolió. Entré en el vestíbulo. Estaba lleno de gente, abogados corriendo, gente llorando, gente discutiendo, pero los vi de inmediato. Estaban sentados en un banco cerca de la entrada de la sala número 4. Mariana llevaba un traje sastre de color pastel, muy recatado, muy inocente. Javier vestía un traje oscuro y miraba al suelo. Cuando me vio entrar, Mariana le dio un codazo a Javier. Él levantó la vista. Me vio de negro, caminando erguida, con la cabeza alta. Por un segundo, vi miedo en sus ojos. Sabía quién era yo. Sabía que su madre no era una mujer débil. Mariana me sonrió con esa falsa compasión de nuevo, lista para actuar en público. Caminé hacia ellos. No me detuve, no los saludé. Pasé de largo y empujé la pesada puerta de la sala del tribunal. Entré no como una anciana que necesitaba un asilo. Entré como la acusada que estaba a punto de convertirse en fiscal. Me senté en el banquillo, sola, esperando que comenzara la función. La sala del tribunal era fría, un frío que calaba los huesos. A pesar de que fuera el sol de Puebla, estaba derritiendo el asfalto. Yo estaba sentada en el lado de los demandados, junto a don Rafael. Él revisaba sus notas con calma, pero yo sentía mi corazón latiendo en la garganta. Frente a nosotros, Mariana lucía impecable. Sostenía un pañuelo, secando lágrimas invisibles cada vez que el juez la miraba. Su abogado, un tipo joven con un traje brillante y voz chillona, comenzó el ataque. Habló de mí como si yo no estuviera allí. Me describió como una anciana senil, paranoica y peligrosa. Dijo que insultaba a mi nuera. Dijo que amenazaba con quemar la casa. Dijo que mi mente ya no estaba en este mundo y que por mi propia seguridad el Estado debía quitarme mis derechos y ponerme bajo la tutela de mi familia. Escuché cada mentira sin mover un músculo. Tenía las manos entrelazadas en mi regazo, apretando el rosario de madera hasta que mis nudillos se pusieron blancos. No les daría la satisfacción de verme llorar. No gritaría. Mi silencio era mi escudo. Entonces, el abogado de Mariana llamó a su testigo estrella. Llamó al estrado al señor Javier Herrera. Sentí una punzada en el pecho, aguda y profunda.
Vi a mi hijo ponerse de pie. Se ajustó la corbata, se aclaró la garganta y caminó hacia el estrado. Pasó a menos de 1 metro de mí. «Javier», susurré. No se giró. Ni siquiera parpadeó. Siguió caminando como si yo fuera un fantasma, una sombra molesta en su camino hacia su verdad. Se sentó y puso la mano sobre la Biblia. Juró decir la verdad. ¡Qué ironía! Jurar ante Dios para destruir a la mujer que le dio la vida. El abogado se le acercó con una sonrisa comprensiva. «Señor Herrera, sabemos que esto es difícil para usted, pero por favor díganos, ¿cuál es el estado mental actual de su madre?» Javier miró al suelo. Se frotó las manos, nervioso. Luego, levantó la vista hacia el juez y pronunció las palabras que mataron la poca esperanza que me quedaba. «Mi madre ya no es la misma. Su señoría». «¿A qué se refiere?», presionó el abogado. Javier suspiró, fingiendo una profunda tristeza. «Ella imagina cosas. Imagina que la maltratamos. Se crea enemigos donde no los hay. A veces se hace daño a sí misma para culpar a mi esposa». Un murmullo recorrió la sala. Sentí las miradas de todos clavadas en mi nuca. Miradas de lástima, miradas de juicio. «Pobre vieja loca», pensarían. «Pobre hijo que tiene que aguantarla». «¿Y qué hay del incidente de la semana pasada?», continuó el abogado. «¿El ataque de asma?». Javier asintió. «Fue terrible. Tuvo una crisis. Mariana y yo intentamos ayudarla, por supuesto. Corrimos a buscar su medicina, pero ella perdió el control. Nos gritaba, nos apartaba las manos, se tiró al suelo y no nos dejaba acercarnos. Fue muy doloroso verla así, perdida en sus delirios. Cerré los ojos. El dolor era físico. Mi propio hijo estaba reescribiendo la historia, convirtiendo su crueldad en mi locura. Estaba convirtiendo su abandono en un acto de amor fallido. «Gracias, señor Herrera. No tengo más preguntas», dijo el abogado satisfecho. Javier se dispuso a bajar, creyendo que su trabajo estaba hecho, creyendo que con esas palabras me había enterrado en vida. Mariana le sonrió desde su mesa, una sonrisa discreta de victoria. Pero entonces, don Rafael se puso de pie, su silla chirrió sobre la madera. Fue el único sonido en la sala. Rafael no miró a Javier, miró directamente al juez. «Su señoría», dijo con voz grave y pausada. «Antes de proceder con el contrainterrogatorio, la defensa desea presentar una prueba material que contradice directamente el testimonio que acabamos de escuchar». El abogado de Mariana saltó de su asiento. «Objeción. No se nos ha notificado de ninguna nueva prueba. Presentada esta mañana en tiempo y forma, letrado», respondió Rafael con calma, entregando una carpeta al juez. «Es una prueba digital recientemente recuperada. Un video de seguridad del domicilio de los demandantes». El juez se ajustó las gafas y examinó los documentos. Un silencio tenso se apoderó de todo. Javier se detuvo a medio camino, confundido. A Mariana se le borró la sonrisa. Vi cómo se le tensaba la espalda. Ella sabía que las cámaras estaban rotas. Estaba segura. El juez levantó la vista y asintió. «Se admite la prueba. Procedan a la reproducción». Rafael hizo una seña al técnico de la corte. Mariana giró la cabeza hacia mí. Sus ojos estaban abiertos como platos. Ya no había burla en ellos, solo pánico, pánico puro y absoluto. Sabía lo que había hecho, sabía lo que estaba a punto de aparecer en esta sala. Y de repente, la seguridad de su mentira comenzó a resquebrajarse. Javier se quedó petrificado, sin saber si sentarse o huir. Una gran pantalla descendió lentamente del techo, justo detrás del estrado del juez. Las luces de la sala se atenuaron un poco. El zumbido del proyector llenó el silencio. Levanté la cabeza, me erguí en mi asiento, me sequé las manos sudorosas en mi vestido negro. Miré a Mariana, y por primera vez en todo el juicio, no se atrevió a devolverme la mirada. La pantalla parpadeó una vez, se puso azul, y entonces apareció la imagen. Era el salón de mi casa. La fecha y la hora brillaban en la esquina superior derecha. Martes, 3 de la tarde. El video comenzó a reproducirse. La imagen en la pantalla era un poco granulada, pero la verdad era tan nítida como un trozo de cristal roto. Ahí estaba yo, en el suelo de mi salón. Arrastrándome, el sonido del video resonó en la sala. No eran palabras, eran silbidos. Eran los jadeos desesperados de una mujer luchando por cada bocanada de aire.
Escucharme a mí misma, desde fuera, fue aterrador. Sonaba como un animal herido. Toda la sala contuvo la respiración. Nadie se movía. Nadie parpadeaba. En la pantalla, mi mano se estiraba hacia el inhalador azul. Y entonces sucedió. Mariana apareció en el plano. Se veía alta, imponente. Su pierna se movió. La patada fue clara, precisa, brutal. El inhalador salió disparado. Y luego, lo peor. La cámara captó su rostro mientras se alejaba. Esa sonrisa, esa media sonrisa de satisfacción que me había perseguido en mis pesadillas. Y después, la cámara se centró en la ventana. Javier estaba allí, de espaldas, inmóvil, mientras su madre moría a sus pies. Un grito ahogado recorrió la sala. Vi al juez llevarse una mano a la boca. Vi a los asistentes negar con la cabeza, horrorizados. Mariana se levantó de su silla de un salto. Su rostro, antes pálido, ahora estaba rojo de ira y pánico. «¡No! ¡Es mentira!», gritó, señalando la pantalla con un dedo tembloroso. «Ese video está manipulado. Es el ángulo de la cámara. Yo no lo pateé lejos. Yo intentaba empujárselo con el pie porque no llegaba. Quería ayudarla». Su voz chillona rebotó en las paredes. Una excusa patética, una mentira tan descarada que insultaba la inteligencia de todos los presentes. El juez golpeó su mazo, pero don Rafael no le dio tiempo a Mariana a recuperar el aliento. Se mantuvo de pie, sereno, como una roca en medio de la tormenta. ¿Ayudarla?, preguntó Rafael, con una calma que helaba la sangre. ¿Dice usted que sus acciones siempre son malinterpretadas, señora Cruz? ¿Que todo es una cuestión de perspectiva? Sí, exacto, siseó Mariana, aferrándose a su mentira como un náufrago a un madero. Yo quiero a mi suegra. Todo esto es un montaje para perjudicarme. Rafael asintió lentamente. Se dirigió al técnico del proyector. Entonces, supongo que el video de la fiesta de cumpleaños de su esposo, hace apenas un mes, también es un montaje. Veamos si esto es amor. Mariana dejó de gritar. Se quedó helada. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Recordaba esa fiesta. Y yo también. Dios mío, ¿cómo la recordaba? La pantalla parpadeó de nuevo. La escena cambió. Ya no era el salón vacío. Era el jardín de la casa, decorado con luces y mesas elegantes, lleno de gente, amigos de Javier, socios, vecinos, todos vestidos de gala, trajes, vestidos de noche, y en medio de todos ellos, aparecí yo en la pantalla. Sentí una punzada de vergüenza al verme. Llevaba un vestido gris, viejo, con el bajo deshilachado. Parecía una sirvienta, no la dueña de la casa. Recordé esa noche. Tenía un precioso vestido azul guardado, pero cuando fui a buscarlo, no estaba. Mariana entró en mi habitación antes de la fiesta. Me tiró ese trapo gris sobre la cama y me dijo que mi ropa buena estaba en la tintorería, que no tenía otra opción, que me pusiera eso o no saliera. En el video, se me veía caminar con dificultad entre las mesas, con una bandeja vacía, intentando encontrar un sitio donde no estorbar. Nadie me hablaba. Entonces, Mariana entró en el plano. Llevaba un espectacular vestido rojo y una copa de vino tinto en la mano. Se la veía reír, saludar. Caminó directamente hacia mí. La cámara de seguridad tenía un ángulo perfecto. Se veía claramente que no tropezó. Se veía que calculó el paso. Justo al pasar a mi lado, se giró bruscamente. El vino salió despedido de la copa. Todo el líquido oscuro se derramó sobre mi pecho y mi vestido gris. En el video, yo pegué un respingo por la sorpresa y el frío del vino. La copa de Mariana cayó al suelo y se hizo añicos. El sonido de este video era aún más claro, porque la música de fondo se detuvo de repente. La voz de Mariana sonó nítida y cruel. «¡Ay, por Dios, mamá!», gritaba en la pantalla, fingiendo sorpresa. «Mira lo que has hecho. Siempre estás en medio. ¡Qué torpe eres!». En la pantalla, yo intentaba limpiarme con una servilleta, temblando de humillación. Todos los invitados miraban. Algunos se reían por lo bajo. Mariana siguió gritando, asegurándose de que todo el mundo la oyera. «Lo arruinas todo. Es el cumpleaños de Javier, y tienes que llamar la atención con tus desastres. Mírate. Estás hecha un asco. Hueles a vino barato». La cámara se movió un poco. Javier apareció en la imagen. Se acercó a nosotras. Lo miré en el video,
con la misma mirada suplicante del día del asma, esperando que me defendiera, que dijera que había sido un accidente. Pero el Javier de la pantalla solo me miró con fastidio. Se ajustó el chaleco y dijo las palabras que me rompieron el corazón esa noche. Mamá, por favor, ya basta. Métete dentro, vete a tu cuarto y no salgas. Me estás avergonzando delante de mis socios. En el video, bajé la cabeza, me di la vuelta y caminé lentamente hacia la casa, manchada, humillada, sola en medio de la fiesta. La pantalla se fue a negro. El silencio en la sala era absoluto. Ya no era un silencio de duda, era un silencio de condena. Miré a Javier. Estaba hundido en su asiento. Tenía la cabeza entre las manos. No se atrevía a mirar a nadie. La vergüenza emanaba de él. Su cobardía había sido expuesta en una pantalla gigante para que todo el mundo la viera. Ya no era el exitoso hombre de negocios. Era el hombre que escondía a su madre por vergüenza. Mariana, sin embargo, no sentía vergüenza. Estaba acorralada. Y las ratas, cuando están acorraladas, atacan. Eso no demuestra nada. Gritó, aunque su voz temblaba. Se me cruzó en el camino. Es torpe. Ustedes no saben lo difícil que es vivir con una vieja inútil. Su abogado intentó hacer que se sentara, pero ella lo apartó de un manotazo. No me toques. Yo soy la víctima aquí. He cuidado de ella. Le he dado un techo. Y así me lo paga, con videos manipulados. Su máscara de nuera perfecta se había hecho añicos. No quedaba dulzura, no quedaba preocupación, solo odio en estado puro. El juez la miraba fijamente, con el ceño fruncido, escribiendo algo en su cuaderno con trazos fuertes. Don Rafael se giró hacia mí y asintió levemente. No necesitábamos decir nada más. Ella misma se estaba destruyendo con cada palabra que escupía. Respiré hondo. Por primera vez en años, sentí que el aire entraba limpio en mis pulmones. La verdad estaba ahí, flotando en el ambiente, irrefutable y poderosa. Si han llegado hasta aquí, por favor, comenten con un número 1 abajo, para saber que todavía hay amigos acompañándome en este viaje. Su presencia es mi mayor aliento para contar la parte final. El video de la fiesta había acorralado a Mariana, pero don Rafael sabía que la vergüenza no era suficiente para ganar un caso legal. Necesitábamos probar la malicia. Necesitábamos demostrar que no era solo falta de cariño, sino un plan calculado para acabar conmigo y quedarse con mis bienes. Rafael se ajustó la corbata y miró al juez con solemnidad. Su señoría, para complementar la evidencia visual, la defensa llama al estrado a la señorita Ana Morales, enfermera del turno de noche del Hospital General. La puerta de la sala se abrió. Ana entró lentamente, con las manos apretadas contra su uniforme azul. Parecía nerviosa, pero cuando levantó la vista y me vio, me dedicó una pequeña sonrisa de ánimo. Esa chica, a la que apenas conocía de unas pocas noches de dolor, tenía más humanidad en un dedo que toda mi familia en su cuerpo entero. Ana se sentó, juró decir la verdad. «Señorita Morales», preguntó Rafael con suavidad, «¿podría relatar a la corte lo que presenció la noche del martes pasado, mientras la señora Lucía Herrera estaba hospitalizada bajo su cuidado?» Ana respiró hondo, miró a Mariana, que la fulminaba con la mirada, intentando intimidarla desde su mesa. Pero Ana no se acobardó. Yo estaba en el pasillo, revisando historiales. Comenzó Ana con voz clara. La señora Cruz salió de la habitación del paciente para hacer una llamada. Parecía alterada. Hablaba muy alto, así que no pude evitar oírla. «¿Y qué oyó exactamente?», insistió Rafael. Ana cerró los ojos un momento, recordando las palabras exactas que se habían grabado en su memoria. Dijo que su suegra era una carga. Dijo que ojalá el ataque de asma hubiera sido un poco más fuerte. Y luego dijo, textualmente, «Dejarla sin aire un rato no la va a matar. Al contrario, le viene bien para que deje de molestar». Un jadeo colectivo recorrió la sala. El juez, un hombre de rostro severo que hasta ahora había mantenido una expresión neutral, frunció el ceño. Se inclinó hacia adelante y miró a Mariana por encima de sus gafas. Su mirada ya no era la de un árbitro imparcial, era la de alguien que está presenciando la crueldad en su forma más pura. Mariana intentó levantarse, roja de furia. «Mentirosa. Esa enfermera es una muerta de hambre a la que seguro le pagaron». «Siéntese, señora Cruz», ordenó el juez con voz de trueno. Una palabra más fuera de lugar
y la haré sacar de la sala por desacato. Mariana se desplomó en su silla, resoplando. Javier, a su lado, se encogió aún más, intentando hacerse invisible. Gracias, señorita Morales, dijo Rafael. Ana bajó del estrado. Al pasar a mi lado, le asentí levemente. Ella había sido mi voz cuando yo no tenía ninguna. Pero Rafael no había terminado. Volvió a su mesa y sacó una pila de documentos gruesos, llenos de sellos y firmas. Su señoría, pasemos ahora al móvil detrás de este trato inhumano. No es solo crueldad, es codicia. Rafael colocó un gran gráfico en un caballete frente al juez. Eran líneas de colores que mostraban flujos de dinero. Este es el rastro financiero de la familia Herrera Cruz, explicó Rafael, señalando con un puntero. Cuando la señora Lucía vendió sus tierras, entregó el dinero a su hijo bajo la promesa verbal de que sería cuidada de por vida. Sin embargo, se engañó a mi cliente para que firmara un documento diferente. Rafael levantó una hoja. Esto, su señoría, no fue un regalo. Fue un contrato de préstamo con cláusulas abusivas que la señora Lucía firmó sin leer, confiando en su hijo. Y lo más grave es esto. Rafael sacó otro documento. Hace 2 semanas, justo antes del ataque de asma, la señora Mariana Cruz inició trámites con una inmobiliaria. Este es un contrato de exclusividad para la venta de la casa donde residen. Sentí un escalofrío. Sabía que querían la casa, pero no sabía que ya la estaban vendiendo. El plan era simple, continuó Rafael, implacable: declarar a Lucía incapacitada, meterla en el asilo más barato subvencionado por el gobierno, vender la casa, liquidar los activos y quedarse con todo el capital. Lucía no es una anciana senil, su señoría. Es una víctima de fraude financiero y de intento de homicidio por omisión de socorro. El juez tomó los documentos que Rafael le ofrecía. Los leyó atentamente, pasando las páginas. Cada hoja que pasaba era un clavo más en el ataúd de las mentiras de Mariana y Javier. Me erguí en mi asiento. Mi espalda ya no tocaba el respaldo. Me sentía alta. Me sentía fuerte. Giré la cabeza y miré a Javier. Esta vez, sintió mi mirada. Levantó la vista. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no eran de arrepentimiento, sino de miedo. Miedo a perder su estatus, miedo a la cárcel, miedo a su mujer. Lo miré fijamente, sin parpadear. Yo ya no era su madre abnegada, era su conciencia, y no pudo soportarlo. Bajó la cabeza, derrotado, encogiendo el cuello como un niño asustado. Mariana, en cambio, seguía mirando los papeles con incredulidad. No podía creer que alguien hubiera descubierto su entramado. Se giró hacia su abogado y le susurró algo al oído, frenética, gesticulando, exigiéndole que hiciera algo, que objetara, que gritara. Pero su abogado no se movió. El abogado del traje brillante, el que había entrado con aire de suficiencia, permanecía inmóvil. Miraba los documentos financieros, miraba el video pausado en la pantalla, miraba la cara del juez, y entonces hizo algo que me dio más satisfacción que cualquier grito. El abogado de Mariana cerró su carpeta. Con un gesto lento y resignado, comenzó a guardar sus bolígrafos en el bolsillo interior de su saco. Dejó de tomar notas. Se recostó en su silla y se cruzó de brazos, mirando a la nada. Sabía que todo había terminado. Mariana le tiró del brazo, pero él ni siquiera la miró. Era la imagen de la derrota absoluta. El barco se hundía y el capitán acababa de saltar por la borda, dejando que las ratas se las arreglaran solas. El juez dejó los papeles sobre su mesa, se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. El silencio en la sala era total, denso, cargado con una verdad que ya nadie podía negar. El juez se ajustó la toga. Sus ojos recorrieron la sala una última vez, deteniéndose en cada uno de nosotros. Miró a Mariana, que sudaba frío y se retorcía las manos. Miró a Javier, todavía encogido en su silla, con la mirada perdida en el vacío. Y finalmente me miró a mí. En su mirada ya no había duda, había respeto. El juez tomó su mazo. Lo sostuvo en el aire durante un segundo que pareció eterno. El tiempo se detuvo. Mi respiración se detuvo. Todo mi sufrimiento, todas mis noches de encierro, todo el dolor en mi pecho, todo estaba condensado en ese trozo de madera suspendido en el aire. El mazo cayó sobre la base. Un golpe seco, un golpe firme. Ese sonido fue la llave que abrió mis cadenas. Pónganse de pie para escuchar el veredicto.
ordenó el juez con voz grave. Me puse de pie. Mis piernas, esas que tantas veces habían cedido por el miedo, ahora estaban firmes como columnas de piedra. Don Rafael se levantó a mi lado, irradiando una calma absoluta. Al otro lado, Mariana se levantó tambaleándose. Javier la imitó, moviéndose como un autómata. El juez abrió su carpeta y comenzó a leer. Habiendo examinado las pruebas presentadas, tanto documentales como visuales, y habiendo escuchado los testimonios, este tribunal ha llegado a una conclusión irrefutable. Hizo una pausa. El aire en la sala se podía cortar. Se desestiman en su totalidad las acusaciones de demencia senil, difamación y daño moral presentadas por los demandantes, la señora Mariana Cruz y el señor Javier Herrera, por carecer de fundamento y basarse en falsedades manifiestas. Sentí que mis hombros se relajaban. El peso del mundo comenzaba a caer. Pero el juez no había terminado. Su voz se volvió más dura, más afilada. Asimismo, ante la gravedad de las pruebas videográficas y documentales aportadas por la parte demandada, este tribunal aprecia indicios claros de delitos graves. Por lo tanto, ordeno que se abra de oficio una investigación penal inmediata contra la señora Mariana Cruz y el señor Javier Herrera por los delitos de estafa, administración fraudulenta, maltrato a persona mayor y tentativa de homicidio por omisión de socorro. Un grito desgarrador rompió la solemnidad del momento. No era un grito de dolor, era un grito de pura rabia. No, no puede hacer eso. Mariana había perdido la cabeza. Ya no le importaba la imagen, no le importaba el juez. Se abalanzó hacia adelante, golpeando la mesa con los puños. Esa casa es mía, ese dinero es mío, yo lo invertí, yo lo administré. Esa vieja no sabe hacer nada. Señora Cruz, guarde el orden o será arrestada inmediatamente, advirtió el juez, haciendo una seña a los alguaciles de la sala. Pero Mariana no escuchaba. Tenía los ojos desorbitados. La máscara de nuera perfecta se había derretido por completo, revelando al monstruo codicioso que vivía debajo. Se giró hacia Javier, que seguía de pie, pálido como un muerto, temblando de pies a cabeza. «Haz algo», le gritó, escupiéndole las palabras a la cara. «Di algo, inútil. Nos lo van a quitar todo. Es tu culpa, tu maldita culpa, y la de tu madre». Javier levantó la vista, aturdido. Parecía un niño que acaba de despertar en medio de una pesadilla. «Mariana», balbuceó, «cállate». El sonido de la bofetada resonó en la sala, más fuerte que el mazo del juez. Mariana le había cruzado la cara a Javier con toda su fuerza. La cabeza de mi hijo se giró por el impacto. No se defendió, no levantó una mano. Solo se quedó ahí, recibiendo el golpe, con la mejilla roja y los ojos llenos de lágrimas. «Eres un inútil. Ni siquiera puedes controlar a una vieja enferma», siguió gritando, fuera de sí, agarrándolo por las solapas del saco y sacudiéndolo. «Prometiste que sería fácil. Prometiste que nos quedaríamos con todo». Dos alguaciles corrieron hacia ella. La agarraron de los brazos para separarla de Javier. Mariana se retorcía y gritaba insultos, ya no dirigidos a mí, sino a su esposo, al hombre que se lo había dado todo, al hombre que había traicionado a su madre por ella. «Suéltenme, tengo derechos, esa casa es mía». Verla así, arrastrada por la policía, gritando por dinero mientras su marido se desmoronaba, fue la confirmación final de mi victoria y de mi tragedia. Mi hijo le había vendido su alma al diablo, y el diablo acababa de venir a cobrarle la deuda delante de todo el mundo. Se la llevaron de la sala. Sus gritos se fueron apagando por el pasillo, dejando un silencio incómodo y doloroso. Javier se quedó solo en medio de la sala. Su abogado había desaparecido, escabulléndose durante el caos. Javier se tocó la mejilla golpeada. Luego, lentamente, giró la cabeza hacia mí. Nuestras miradas se encontraron. En sus ojos, vi el horror de la realidad. La venda había caído. Vio a la mujer que amaba convertida en una bestia, y me vio a mí, su madre, de pie, digna, superviviente a pesar de todo. Javier dio un paso hacia mí. Sus rodillas cedieron. Cayó de golpe sobre el suelo de madera. No le importó su traje caro. No le importó que todo el mundo lo estuviera viendo. Se derrumbó. Se cubrió la cara con las manos y comenzó a sollozar. Un llanto profundo, feo. El llanto de un hombre que sabe que ha perdido lo único que de verdad importaba. «Mamá», gimió, con la voz ahogada en lágrimas.
Mamá, perdóname, yo no sabía, yo no quería. Don Rafael me miró, esperando mi reacción. Podría haber caminado hacia él, podría haberlo abrazado, como tantas veces cuando era niño y se caía. Mi instinto de madre quería correr a consolarlo, pero entonces recordé el inhalador rodando por el suelo, recordé su espalda dándose la vuelta mientras yo me ahogaba, recordé su firma en la demanda para declararme loca. El perdón hay que ganárselo, y él ni siquiera había empezado a pagar su deuda. Miré a mi hijo arrodillado, llorando a mis pies. Sentí una tristeza infinita, pero también una claridad absoluta. Ese hombre no era mi niño pequeño, ese hombre era un extraño que había tomado sus propias decisiones. Me ajusté el chal sobre los hombros, agarré mi bolso. Vámonos, Rafael, dije con voz tranquila. No tenemos nada más que hacer aquí. Me di la vuelta y comencé a caminar. Mamá, mamá, por favor. Escuché a Javier gritar a mi espalda, desesperado. No me detuve, no miré atrás. Mis tacones sonaban firmes sobre la madera, marcando el ritmo de mi partida. Cada paso me alejaba de la toxicidad, cada paso me acercaba a la puerta de salida. Crucé el umbral de la sala del tribunal. La luz del sol inundaba las ventanas del pasillo, brillante y cálida. Javier se quedó atrás, arrodillado en su propia vergüenza, solo con las consecuencias del silencio que había elegido. Yo seguí caminando hacia la luz. Las noticias en Puebla vuelan más rápido que el viento. Dicen que la justicia es ciega, pero la sociedad tiene 1000 ojos y no perdona lo que ve. El video de mi asfixia no se quedó encerrado entre las 4 paredes del juzgado. Alguien lo filtró, quizás un empleado del tribunal indignado, quizás alguien del público. No lo sé, ni me importa. Lo único cierto es que la verdad salió a la calle. Javier ya no tuvo dónde esconderse. En cuestión de días, su mundo de cristal se hizo añicos. Los inversores de su empresa, hombres de negocios que valoran la imagen y la reputación, vieron el video. Vieron la cobardía de mi hijo. Vieron cómo me daba la espalda. Nadie quiere confiarle su dinero a alguien capaz de traicionar a su propia sangre. Retiraron su capital. Cancelaron contratos. La empresa que yo había salvado vendiendo mis tierras se declaró en quiebra total. Mariana corrió una suerte diferente, pero igual de patética. A ella no le importaba tanto el dinero como el qué dirán, y ahora todo el mundo tenía algo que decir. Mi vecina, la que antes me miraba con lástima creyendo las calumnias de mi nuera, me contó que vio a Mariana en el mercado popular. Ya no llevaba sus trajes de marca ni sus gafas de sol de diseñador. Llevaba un pants viejo, el pelo recogido en un chongo descuidado y la cara sin una gota de maquillaje. Decían que estaba discutiendo a gritos con la señora de la fruta. Discutía por unos pocos pesos. La gran señora de la casa, la que una vez tiró mi ropa porque decía que olía a viejo, ahora regateaba el precio de unos tomates magullados. La gente la señalaba, susurraban a su paso. Ya no era la señora Cruz. Era la mujer del video, la nuera malvada. La vergüenza la seguía a todas partes. Pero yo no tenía tiempo para regodearme en su desgracia. Tenía cosas que hacer. Con la sentencia del juez en la mano, fui a la casa. A mi casa. No fui sola. Fui con un cerrajero y un equipo de mudanzas. No avisé. La cortesía se había acabado el día que me demandaron. El cerrajero fue rápido. La cerradura de la puerta principal, esa que tantas veces me prohibieron cruzar, cayó al suelo. Puse una nueva. Llaves nuevas. Llaves que solo yo tendría. Entré. La casa olía a encierro y a derrota. Había cajas de cartón a medio hacer en el salón. Sabían que tenían que irse, pero seguro esperaban una prórroga. Esperaban que mi corazón de madre se ablandara. Di la orden a los cargadores. Saquen todo lo que no sea mío. Ropa, muebles modernos, cuadros abstractos, todo. Si no cabe en el camión, déjenlo en la acera. Los hombres trabajaron en silencio. Vaciaron el dormitorio principal. Vaciaron el despacho de Javier. Vaciaron el armario de Mariana. Yo permanecí en medio del salón, supervisando cada movimiento. No sentía pena. Sentía una limpieza. Estaba sacando la basura de mi vida. Cayó la noche. La casa estaba casi vacía. Solo quedaban mis viejos muebles de madera, los que ellos habían arrinconado en el sótano y yo había mandado subir. Entonces, alguien golpeó la puerta. Golpes desesperados, fuertes, urgentes. Sabía quién era.
Me acerqué a la puerta, pero no abrí. Apoyé la mano en la madera fría. Podía sentir la vibración de sus puños al otro lado. Mamá, mamá, abre. Soy Javier. Su voz estaba rota. El olor a alcohol se colaba por la rendija. Mamá, no tenemos a dónde ir. Mariana está en casa de su hermana, pero no me quieren allí. Me han echado, mamá. Estoy solo. Guardé silencio. Escuchaba sus jadeos al otro lado de la puerta. Por favor, mamá, perdóname. Te juro que voy a cambiar. Conseguiré un trabajo. Te devolveré cada céntimo. Pero no me dejes en la calle. Soy tu hijo, tu Javiercito. ¿Te acuerdas de cuando me llevabas a la escuela? ¿De cuando me cuidabas cuando tenía fiebre? Cerré los ojos. Claro que me acordaba. Esos recuerdos eran lo único que me había mantenido viva durante los meses de infierno. Pero esos recuerdos pertenecían a un niño que ya no existía. Me acerqué más a la puerta, con los labios casi rozando la madera. Javier, dije con voz tranquila, sin temblor. Mamá, gracias a Dios que me escuchas. Abre, por favor. No, Javier, escúchame bien. Hubo silencio al otro lado. Dejó de golpear. Tú estás buscando a la mujer que te lo perdonaba todo. Estás buscando a la madre que vendió su pasado para comprarte un futuro. Estás buscando a la Lucía que pasaba hambre y frío para que tú estuvieras bien. Hice una pausa para que las palabras calaran. Pero esa mujer ya no vive aquí. Esa mujer, esa madre de antes, murió en este mismo suelo durante un ataque de asma. Murió cuando te vio darle la espalda. Mamá, no digas eso. Sollozó. La que está aquí ahora es solo la dueña de la casa, Javier. Y la dueña no quiere inquilinos que no pagan. Y tú me debes mucho más que dinero. Me debes la vida que casi me quitas. Me alejé de la puerta. Vete, Javier. Haz tu propio camino. Aquí ya no hay sitio para ti. Escuché cómo se deslizaba por la puerta hasta sentarse en el suelo. Lo escuché llorar un rato más, pero no dije nada más. Fui a la cocina y me preparé una taza de té. Cuando volví al salón, media hora después, ya no había nadie fuera. Miré por la ventana. El camión de la mudanza estaba terminando de cargar las últimas cajas de Mariana que habían quedado en la acera. El motor arrancó. Las luces traseras rojas se alejaron en la calle oscura, llevándose los restos de lo que una vez llamé familia. Me volví hacia el salón. Estaba vacío. En las paredes se veían las marcas donde habían colgado sus cuadros pretenciosos. El eco de mis pasos resonaba en el espacio abierto. Pero por primera vez en años, la casa no se sentía sola. Se sentía espaciosa. Caminé hacia el gran ventanal y descorrí las pesadas cortinas que Mariana siempre mantenía cerradas. La luz de la luna entró a raudales, bañando el suelo de madera. El mismo suelo donde casi muero, ahora brillaba limpio, listo para que yo caminara sobre él con mis propios pies, bajo mis propias reglas. Respiré hondo. El aire olía a limpio, olía a mí. Vendí la casa grande. No tardé ni una semana. Había muchos compradores interesados en esa mansión de apariencia imponente y oscuros secretos. Firmé los papeles de la venta con mano firme, sin una pizca de nostalgia. Para mí, no estaba vendiendo un hogar, estaba vendiendo una prisión de lujo. Al entregar el juego de llaves a los nuevos dueños, sentí como si me quitara una pesada capa de plomo que había llevado durante años. Con el dinero, que no era una fortuna pero sí suficiente para vivir dignamente, busqué un nuevo lugar. No quería nada en la ciudad, no quería el ruido, ni las miradas curiosas, ni la posibilidad de cruzarme con los fantasmas del pasado en el supermercado. Encontré una casita en las afueras, cerca de Cholula, de una sola planta, pintada de color ocre, con tejas rojas y un portón de madera que siempre olía a barniz fresco. Lo primero que hice fue arreglar el jardín. A mi esposo le encantaban las rosas. Decía que eran como la vida, hermosas, pero había que saber cómo agarrarlas para no pincharse. Planté rosales de todos los colores, rojos, blancos, amarillos. Me pasaba el día con las manos en la tierra húmeda, sintiendo el sol en la espalda, sudando, cansada pero feliz. Por primera vez en mucho tiempo, el dolor en mi cuerpo era un dolor bueno, el dolor del trabajo y la creación, no el del miedo y el encierro. Recuerdo la primera noche que dormí aquí. Fui al mercado local por la mañana. Compré pollo fresco, tomates, chiles, cebolla y un manojo de cilantro que olía a campo. Nadie me dijo qué comprar. Nadie me dijo si algo era demasiado caro o demasiado barato. Nadie me miró con asco. Llegué a mi cocina. Es pequeña,
sin las frías encimeras de granito de la otra casa, pero con una gran ventana por donde entra el sol de la tarde. Puse un viejo disco en el tocadiscos que había rescatado del sótano. La voz de Pedro Infante llenó el espacio, suave, romántica, eterna. Me puse a cocinar. Piqué la cebolla lentamente, disfrutando del ritmo del cuchillo sobre la tabla. Hice una sopa tlalpeña, justo como le gustaba a mi esposo, y justo como me gusta a mí. Me senté a la mesa, puse un mantel individual bordado a mano, me serví una copa de vino tinto, no del que Mariana me tiró encima, sino uno que yo misma elegí. Tomé la cuchara, el plato humeaba, el vapor me acariciaba la cara. Probé el primer bocado, cerré los ojos, sabía a libertad, sabía a paz. Comí despacio, sin nadie mirando el reloj, sin nadie esperando a retirar mi plato, sin susurros maliciosos, solo yo, la música y el sabor de mi propia vida. Después de cenar, salí al porche. Me senté en mi mecedora. La noche era fresca. Metí la mano en el bolsillo de mi suéter, y mis dedos tocaron el plástico frío del inhalador. Lo saqué. Lo observé a la luz de la luna. El inhalador azul, mi compañero constante, mi salvavidas. Hacía semanas que no lo usaba. El médico me lo había dicho en mi última revisión. Lucía, sus pulmones están mejorando notablemente. Parece que el estrés era el mayor desencadenante de sus crisis. Tenía razón. Mi asma no era solo una condición física. Era el peso de la opresión. Era mi cuerpo gritando lo que mi boca callaba. Ahora que el aire a mi alrededor ya no estaba cargado de odio, mis pulmones podían hacer su trabajo. Guardé el inhalador en el bolsillo. Todavía lo llevaba por si acaso, pero ya no le tenía miedo. Ya no era la cadena que me ataba a la enfermedad. Era solo un objeto. El teléfono vibró en la mesita de al lado, sacándome de mis pensamientos. Era don Rafael. Lucía, buenas noches, dijo con su voz siempre formal pero cálida. Disculpe que la moleste a estas horas, pero quería darle la noticia. Ya hay sentencia firme en el caso penal. Me acomodé en la mecedora, miré hacia el jardín, donde las sombras de las rosas bailaban con el viento. Dígame, Rafael, a Mariana Cruz le han caído 3 años de prisión, conmutables por una fianza muy alta y trabajos comunitarios, al no tener antecedentes, pero la multa económica es muy severa. Tendrá que pagarle una indemnización. Básicamente, Lucía ha quedado en la ruina, tanto económica como social. Nadie en Puebla le dará trabajo. ¿Y Javier?, pregunté. Mi voz no tembló al decir su nombre. Javier. Bueno, él llegó a un acuerdo. Testificó contra Mariana para reducir su propia pena. Le han dado la condicional. Pero tengo entendido que se ha ido al norte. Dicen que está trabajando en una maquiladora cerca de la frontera, empezando de cero. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Rafael esperaba mi reacción. Quizás esperaba que me alegrara, quizás esperaba que me entristeciera, pero lo único que sentí fue un inmenso alivio, como si la última hoja seca de un árbol por fin se hubiera desprendido. Gracias por la noticia, Rafael, dije con suavidad. ¿Eso es todo?, preguntó, sorprendido. ¿No quieres saber más detalles? No, Rafael, ya no es necesario. Tomé un sorbo de vino. Esa es su vida, Rafael. Ellos eligieron su camino y ahora lo están caminando. Yo tengo mis rosas que cuidar. Tengo un viaje a la playa planeado con el club de la tercera edad la semana que viene. Tengo que comprarme un traje de baño nuevo. No tengo tiempo para pensar en el pasado. Escuché la risa suave de Rafael al otro lado de la línea. Tiene razón, Lucía. Tiene toda la razón. Disfrute su viaje. Se lo merece. Colgué. Miré el llavero que descansaba sobre la mesa. Solo 3 llaves. La de la puerta principal, la de la cocina y la del portón. Brillaban bajo la luz. Las tomé en mi mano. Sentí su peso. Eran mías. Nadie tenía una copia. Nadie podía entrar aquí si yo no lo permitía. Me levanté de la mecedora y caminé hacia el jardín. Respiré hondo. El aire olía a tierra húmeda y a jazmín. Llené mis pulmones hasta el fondo. Contuve el aire un instante, sintiendo la vida circular por mi sangre. Exhalé lentamente. El miedo se había ido. La asfixia se había ido. Soy Lucía Herrera. Tengo 68 años. Y mi vida acaba de empezar. Estoy aquí, sentada en mi jardín. El sol de la tarde está cayendo, tiñendo el cielo de naranjas y morados, esos colores que solo se ven en nuestro México cuando el día se despide.
Tengo una taza de té de manzanilla en las manos y los pies descalzos sobre el césped fresco. Todo está en paz. Les he contado mi historia. No ha sido fácil revivirla. Sentir de nuevo el miedo, la falta de aire, la traición de mi propia sangre, pero era necesario. Necesario para sacarla de mi pecho y que dejara de pesar, y necesario para compartirla con ustedes, para que mi dolor sirva de algo. Miro a la cámara imaginaria de mi vida. Los miro a ustedes, mis amigos invisibles que me han acompañado capítulo a capítulo. Quiero hablarles de corazón a corazón. Durante toda mi vida, cometí muchos errores. El más grande fue creer que amar significaba desaparecer. Creí que ser una buena madre era darlo todo, hasta quedarme vacía. Por eso, quiero decirles algo a las madres que me escuchan, a esas mujeres valientes que son capaces de dar la vida por sus hijos. Escúchenme bien, no se conviertan en leña para calentar a sus hijos. Si ustedes se consumen por completo, solo quedarán cenizas, y las cenizas se las lleva el viento. Sean como un árbol viejo, un árbol de raíces profundas y tronco fuerte, un árbol que da sombra y refugio, pero que se mantiene en pie ante la tormenta. Yo vendí mis tierras, entregué mi dinero y mi dignidad, pensando que con eso compraría el amor de Javier. Me equivoqué. El amor no se compra con sacrificios desmedidos, el amor se alimenta de respeto. Y para que nos respeten, primero debemos respetarnos a nosotras mismas. Poner límites no es egoísmo. Saber decir no también es un acto de amor. Decir esta es mi casa, este es mi dinero, esta es mi vida, es la única forma de enseñar a los hijos el valor de lo que tienen. Y a ustedes, los hijos, los hombres y mujeres que cuidan de sus padres o que los verán envejecer, miren a sus padres, mírenlos de verdad. No somos muebles viejos que estorban en el salón, no somos niños caprichosos, somos las personas que les enseñaron a caminar. No sean como Javier. Mi hijo no me golpeó con los puños, pero me golpeó con su silencio. Su pecado no fue el odio, fue la cobardía. Vio una injusticia y miró hacia otro lado para no tener problemas con su esposa. Creyó que la paz en su casa valía más que la vida de su madre. No dejen que el silencio mate a sus padres. Una familia feliz no se puede construir sobre el sufrimiento de un anciano. Si ven algo mal, hablen. Si ven un maltrato, actúen. La lealtad a la pareja es importante, sí, pero la lealtad a la humanidad y a la sangre es sagrada. No esperen a ver un video en un tribunal para llorar de arrepentimiento. El arrepentimiento no devuelve el tiempo. Y por último, una lección sobre la codicia. Mariana lo quería todo. Quería la casa, el dinero, el estatus. Creyó que podía tomar lo que no era suyo sin consecuencias. Pero la vida tiene una balanza muy precisa. Lo que no es tuyo, si lo agarras por la fuerza, te quema las manos. La codicia es un fuego que consume a quien la alberga. Mariana quiso construir un palacio sobre mis lágrimas, y al final se quedó con un puñado de cenizas. Perdió su libertad, su honor y su familia. Todo por querer tener más de lo que merecía. No vale la pena. La mejor almohada es una conciencia tranquila. Yo recuperé lo poco que me quedaba, y con ello, he construido este pequeño paraíso. No tengo lujos. No tengo fiestas elegantes, pero tengo algo que no tiene precio. Tengo el control de mi propio destino. Me levanto de la silla, camino lentamente hacia el rosal más grande de mi jardín. Es un rosal de flores rojas, intensas, llenas de vida. Me inclino sobre una de las flores, cierro los ojos, respiro hondo. El aroma es dulce, puro, perfecto. Siento el aire pasar por mi nariz, bajar por mi garganta y llenar mis pulmones por completo. No hay silbidos, no hay dolor, no hay nadie pisándome el pecho. Abro los ojos y miro hacia el horizonte, donde el sol termina de ponerse, dejando paso a las estrellas. Soy Lucía, sobreviví a la traición, sobreviví al olvido. Estuve muerta en vida, asfixiada por la falta de amor, pero hoy, y para siempre, respiro por mí misma. Gracias por escucharme, gracias por ser testigos de mi verdad. Que Dios los bendiga. Y nunca olviden que mientras hay aliento, hay esperanza. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. Compartimos esta historia no para juzgar a nadie, sino con la esperanza de que en algún lugar alguien se detenga a pensar: ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar?
Honestamente, me pregunto, si estuvieras en mi situación, ¿qué harías? ¿Guardarías silencio para mantener la paz? ¿O alzarías la voz y lucharías por recuperar tu voz? Me encantaría leer tus reflexiones sobre esta historia en mi canal, o cualquier sugerencia que pueda ayudarnos a mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice a los valientes, y realmente creo que el coraje nos llevará a días mejores. Ahora mismo, te dejaré en la pantalla final 2 de las historias favoritas del canal. Creo que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento. Si esta historia tocó tu corazón, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte lo que está por venir.